Yo mataría por un beso de Carlos en la penumbra del garaje. Pero esa noche, un flash de móvil lo convirtió en escándalo nacional. Pensé que nuestro secreto era blindado como las murallas de Melilla. Hasta que un puñado de fans gritando «Bésalo» nos inmortalizó en un vídeo que explotó en redes. ¿Y ahora? Mientras el mundo nos juzga, me pregunto si el amor que me salvó también me destruirá. Me llamo Manuel. Tengo 32 años y huelo a cuero nuevo y a humo de cigarrillos escondidos. No soy el tipo de hombre que sueña con playas eternas o con un piso en Madrid. Vivo en un apartamento diminuto en el extrarradio de Melilla, con vistas a la frontera que separa España de Marruecos. Esa línea invisible que me recuerda cada día lo cerca que estamos del caos. Melilla es un puñetazo en el mapa, una ciudad española en África, rodeada de mar y alambradas, donde el sol quema la piel como un reproche y el viento del desierto trae ecos de vidas que no elegimos. Aquí, ser gay no es un pecado mortal. Pero es un secreto que se paga con miradas torcidas y puertas cerradas. Yo lo sé bien. Porque desde que era un chaval magrelo en el barrio de La Vieja, aprendí a esconder mis deseos bajo capas de silencio. Empecé como chofer porque mi padre, un exmilitar que murió ahogado en ron barato, me dejó como herencia un viejo Seat que parecía un ataúd con ruedas. Conduce, hijo, y no mires atrás, me dijo una vez, antes de que el cáncer se lo llevara. Así que conduje taxis por las calles empedradas, entregas ilegales en la noche, hasta que un día, hace 3 años, Carlos subió a mi coche en el aeropuerto. Él era el CEO de una cadena de hoteles de lujo que se expandía por el norte de África. Un tipo de 45 con ojos como el acero de Ceuta y una sonrisa que desarmaba aduanas. Llévame al parador, ordenó. Y yo asentí, sintiendo ya el tirón en el estómago. No era solo su traje Armani o el Rolex que brillaba como una promesa, era la forma en que me miró por el retrovisor. Como si yo fuera el mapa que necesitaba para no perderse. Desde entonces, soy su chofer privado. 5 días a la semana. Lo recojo en su ático minimalista con vistas al mar. Lo llevo a reuniones donde negocia millones con inversores árabes. Y lo dejo en fiestas donde brilla como un faro. Carlos es viudo, su mujer, una abogada de Madrid, se fue en un accidente de avión hace 7 años. Y tiene una hija de 15. Lucía, que vive con él en Melilla porque aquí está más segura que en la capital. Es un hombre de contrastes, en público. El depredador corporativo que cierra tratos con un apretón de manos firme, en privado. Un tipo que cocina paella quemada y llora viendo documentales sobre el Sáhara. Pero conmigo, en el coche, se transforma. Hablamos de todo, de la frontera que nos ahoga. De cómo Melilla es un limbo donde los marroquíes saltan las vallas por un sueño español. De mis noches solitarias en bares de la Marina donde los hombres se miran pero no se tocan. Eres mi ancla. ¿Manu? Me dice. Y yo creo que es verdad. Porque en sus ojos veo el hambre que yo también llevo dentro. Nuestra relación empezó sin fanfarrias. Como todo en esta ciudad de secretos. Una noche de tormenta. Después de una cena con inversores en el Hotel Rusadir. El coche se caló en la carretera a la frontera. La lluvia azotaba el parabrisas como balas. Y Carlos, harto de esperar al seguro, se giró hacia mí con una risa amarga. Joder. Manuel. ¿Siempre eres tan predecible? Yo, con las manos temblando en el volante, respondí, solo intento no estrellarme. Señor.
Y entonces, en la oscuridad rota por relámpagos, su mano se posó en mi rodilla. No fue un beso de película, fue un roce torpe. Desesperado. Como si ambos supiéramos que cruzábamos una línea que no tenía vuelta atrás. Esa noche, en mi apartamento, nos desnudamos con la urgencia de náufragos. Y su cuerpo contra el mío fue la primera vez que sentí que Melilla no me aplastaba. Pero el amor, en un lugar como este, no es libertad, es una jaula dorada. Carlos vive en el ojo del huracán, directores de banco que lo invitan a misas dominicales. Vecinos que cotillean sobre su soltería trágica. Y Lucía, que me mira con ojos de halcón cada vez que entro en casa. Papá, ¿por qué Manuel siempre huele a colonia cara? Pregunta ella. Y Carlos ríe, desviando el tema con un chiste sobre el tráfico. Yo soy el outsider, el chófer. El moreno de barrio bajo. El que no encaja en las fotos de familia en Instagram. En público, somos profesionalidad impecable, yo abro la puerta. Él da las gracias con un gesto distante. ¿En privado? En el asiento trasero con las lunas tintadas. Sus besos son fieros. Sus manos marcan mi piel como mapas de un territorio prohibido. No puedo dejarte ir. Murmura. Y yo asiento. Porque ¿qué más da? En Melilla. El amor gay se cuece a fuego lento. Entre confesionarios y chats anónimos. Y nosotros somos solo dos tontos que creemos en finales felices. Sin embargo, la grieta ya estaba ahí. Invisible pero profunda. Carlos empezó a llegar tarde a las recogidas. Con ojeras que delataban noches en vela negociando con accionistas de Madrid que lo presionan para sentar cabeza. Necesito un heredero legítimo para la empresa. Me confesó una vez. Mientras fumábamos en el maletero del coche aparcado frente al faro de la Marina. Yo tragué saliva. Sintiendo el pinchazo en el pecho. ¿Y yo qué soy? ¿Carlos? ¿Tu sucio secreto? Él me besó la sien. Murmurando excusas sobre el mundo corporativo. Pero sus palabras se clavaron como espinas. Empecé a notar cómo me marginaba, invitaciones a eventos donde yo esperaba en el coche como un chofer de verdad. Llamadas de Lucía que interrumpían nuestras noches, papá. Ven. Tengo miedo de los ruidos de la frontera. ¿Y yo? Idiota. Lo justificaba todo, es el estrés. Me decía. Mientras limpiaba el salpicadero con trapos que olían a desinfectante. Borrando huellas imaginarias de nuestra intimidad. La ciudad no ayudaba. Melilla es un hervidero de juicios velados, en el mercado de la Plaza de España. Las señoras con pañuelos murmuran sobre esos chicos de la noche, que se besan en las sombras de los bares, en la mezquita central. Los imanes predican contra los pecados de Sodoma. Y aunque España sea laica, aquí la frontera cultural aprieta como una soga. Yo crecí oyendo a mi madre rezar por mí la salvación. Y aunque ella murió hace años, su voz aún me persigue en sueños. Carlos. Con su privilegio de blanco adinerado. Lo lleva mejor, somos modernos. Manu. Pero hay que ser discretos. Discretos. Esa palabra se convirtió en mi mantra. En la cadena que me ataba al asiento del conductor. Empecé a beber más en el bar El Náutico. Solo. Mirando cómo parejas heterosexuales bailaban salsa sin miedos. Mientras yo fantaseaba con gritar nuestro amor desde las murallas. Pero no lo hacía. Nunca lo hacía. Porque en el fondo sabía que un escándalo lo destruiría todo, su empresa.
¿Su hija? ¿Y a mí? Me dejaría en la cuneta. De vuelta a Taxis y Fronteras. Las noches se volvieron rituales de contención. Después de dejarlo en casa, aparcaba en el puerto y caminaba por el muelle, oliendo a sal y a diésel, dejando que el mar me calmara. Recordaba las primeras veces, como Carlos me regaló un reloj idéntico al suyo, grabado con ancla. Y como lo besé en la playa de la Hípica al amanecer, con las gaviotas como testigos mudos. Pero ahora, esas memorias dolían como moretones. Una vez, durante una cena en su ático, Lucía entró sin avisar y nos encontró sentados demasiado cerca en el sofá. «Mira qué bien os lleváis», dijo ella con esa inocencia punzante de adolescente. Y Carlos se levantó de un salto, cambiando el tema a la escuela. Yo me quedé helado, sintiendo el peso de lo no dicho. Esa noche, en la cama, le pregunté, ¿hasta cuándo? ¿Carlos? ¿Hasta que ella pregunte por qué no tengo novia? Él suspiró, acariciando mi espalda. Pronto, amor. Pronto lo haremos oficial. Pero las promesas se evaporaban como niebla matutina. Y yo, con mi salario de mileurista y mi corazón en carne viva, seguía conduciendo, fingiendo que el motor rugía más fuerte que mis dudas. El darnos cuenta de que éramos prisioneros mutuos llegó en oleadas sutiles. Carlos empezó a discutir por tonterías, un retraso de 5 minutos en la recogida. Un comentario mío sobre su corbata floja. Pareces mi sirviente. No mi amante. Espetó una vez. Y yo respondí con silencio. Porque, ¿qué podía decir? En Melilla, los hombres como nosotros no eligen, se conforman. Yo veía cómo él coqueteaba con secretarias en eventos, nada serio. Solo para despistar. Y cada risa falsa era un puñetazo en mi orgullo. Empecé a alejarme, rechacé invitaciones a su ático, pretextando turnos extras. «Estás celoso», me acusó en una llamada a medianoche. Y yo colgué, ahogando la rabia en una cerveza tibia. Pero el silencio era peor, me comía vivo. Como las ratas en los callejones del Real. Soñaba con huir a Málaga. Con un trabajo en un hotel donde nadie conociera mi historia. Pero entonces recordaba su olor, a sándalo y a mar, y volvía arrastrándome. La presión social se filtraba como arena del desierto. En el taller donde llevaba el coche, los mecánicos bromeaban, tu jefe es un semental. ¿Te deja probar las tías ricas? Yo reía. Pero por dentro me retorcía. Carlos, por su parte, asistía a cenas de la Cámara de Comercio donde lo emparejaban con viudas adineradas. Y volvía oliendo a perfume ajeno. ¿Es negocio?, decía. Pero sus ojos evitaban los míos. Una noche, después de una gala en el Teatro Español, lo vi bailar con una tal Elena, una inversora de Ceuta. Y el celos me quemó como el sol de mediodía. En el coche de vuelta, exploté, si tanto te gusta el armario, quédate ahí. Él se giró. Furioso, no entiendes nada. Esto es por Lucía. Por la empresa. Tú eres. Se calló. Pero la palabra no dicha, temporal, me golpeó como un latigazo. Aparqué en un descampado cerca de la frontera. Y lloramos los dos, abrazados en el asiento trasero, mientras las luces de Marruecos parpadeaban como ojos acusadores.
Te quiero. Joder. Sollozó él. Y yo creí. Porque en momentos así. El amor es lo único que resiste. Pero la densa niebla de la represión se espesaba. Yo empecé a notar cómo mi cuerpo traicionaba el estrés, migrañas que me doblaban en el volante. Noches en vela mirando el techo agrietado de mi piso. Carlos. Ajeno o no. Seguía su rutina, reuniones al amanecer. Llamadas eternas a inversores. Una vez. En un atasco en la avenida de Juan Carlos. Me contó sobre una oferta de Madrid, podríamos irnos. Manu. Empezar de cero. Mi corazón latió fuerte. Pero su voz temblaba. ¿Y Lucía? ¿Y tu imperio? Él se encogió de hombros. Y supe que era otro sueño evaporado. En cambio, la ciudad nos asfixiaba más, rumores en el periódico local sobre escándalos en la élite. Protestas en la frontera que cerraban calles. Y yo. Atrapado en el medio. Conduciendo como un autómata. El sacrificio se volvió hábito, cancelaba citas con amigos imaginarios. Mentía a mi hermana en llamadas esporádicas, ¿todo bien? Sí. El trabajo es estable. Y en el fondo. Una voz susurraba, ¿cuánto más puedes aguantar antes de romperte? La grieta se ensanchó en las semanas siguientes. Como una herida infectada que supura sin que nadie la cure. Carlos se volvió distante. No por maldad. Sino por esa cobardía sutil que tienen los hombres poderosos, el miedo a perder el control. Empezó a viajar más a la península. Pretextando la expansión del negocio. Y yo me quedaba en Melilla. Rumiando en el coche aparcado frente a su ático vacío. Las noches se estiraban como chicle, yo conducía sin rumbo por la circunvalación. Pasando por los barrios donde crecí. Recordando cómo a los 16 besé a un chico en la playa de Caballa y juramos amor eterno hasta que su familia lo mandó a Tánger. No mires atrás. Me repetía. Pero el retrovisor siempre devolvía mi rostro cansado. Con arrugas prematuras alrededor de los ojos. Una tarde de viernes. El turning point llegó como un mazazo inesperado. Carlos me había citado en el hotel donde se hospedaba durante una convención de turismo, el Palace. Con sus salones de mármol y vistas al estrecho. Ven a recogerme a las 10. Pero quédate. Me escribió en un mensaje codificado. Uno de esos que usábamos para no dejar huellas. Llegué puntual. Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. El lobby bullía de ejecutivos, risas falsas. Copas de cava. Y en el centro. Carlos. Rodeado de un enjambre de admiradores. Él era el rey esa noche, traje azul marino que acentuaba sus hombros anchos. Sonrisa que cerraba tratos antes de abrir la boca. Me vio desde lejos y su mirada se suavizó un instante. Un guiño invisible que me erizó la piel. Espérame en la suite. Murmuró al pasar. Y yo subí al ascensor con las piernas de gelatina. La habitación era un paraíso prohibido, sábanas de hilo egipcio. Botella de Rioja abierta en la mesita. Y el balcón abierto al rumor del mar. Me serví una copa. Intentando calmar los nervios. Cuando oí la puerta. Carlos entró. Quitándose la corbata con un gesto fluido. Y me besó con esa hambre acumulada que nos definía. Te he echado de menos. Joder. Gruñó contra mi cuello. Y por un momento. El mundo se redujo a sus manos en mi cintura. A su aliento cálido. Nos dejamos caer en la cama.
explorándonos como si fuera la primera vez, mis dedos trazando las cicatrices de su pecho, herencia de un accidente de juventud. Su boca reclamando la mía con urgencia. Era crudo. Real. El tipo de sexo que borra dudas. Que te hace creer en promesas susurradas en la oscuridad. Pero el destino. Ese cabrón caprichoso. Tenía otros planes. Mientras yacíamos enredados. Con el sudor enfriándose en nuestra piel. Un ruido sordo rompió el hechizo, flashes. No uno. Sino varios. Parpadeando como estrellas malignas a través de las cortinas entreabiertas del balcón. ¿Qué coño?, murmuró Carlos, incorporándose de un salto. Yo me quedé paralizado. El corazón en la garganta. Mientras él corría a cerrar las puertas. Pero era tarde. Abajo. En la calle. Un grupo de fans, jóvenes turistas españoles. Borrachos de noche y de redes sociales, habían trepado a un coche aparcado y apuntado sus móviles hacia arriba. Carlos. El rey del amor. Bésalo de nuevo. Gritaban. Riendo como hienas. El vídeo ya estaba grabado, nosotros. Desnudos en silueta. Besándonos con la desesperación de los condenados. El pánico nos golpeó como una ola fría. Carlos palideció. Vistiéndose a trompicones, esto no puede salir. Llama a seguridad. Yo. Con las manos temblorosas. Marqué el número del hotel. Pero mi voz salió ahogada. Como si el aire se hubiera solidificado. Minutos después. El gerente subió. Disculpándose profusamente. Pero el daño estaba hecho. Señor Vargas. Hay un vídeo circulando en WhatsApp. Es comprometedora. Carlos lo miró fijo. Su rostro una máscara de hielo, bórralo. Paga lo que sea. Pero yo sabía. En el fondo de mis entrañas. Que en la era de TikTok. Nada se borra. Mientras bajábamos en el ascensor. Él no me tocó, se quedó mirando al frente. Como si yo fuera un extraño. Mañana lo arreglamos. Dijo. Pero su tono era plano. Vacío de la ternura de hace minutos. Esa noche. Solo en mi apartamento. El teléfono vibró sin cesar. Mensajes de amigos del barrio, ¿eres tú en ese vídeo? Joder. ¿Manu? ¿Con el jefe? El clip ya había saltado a Twitter. Retuiteado por cuentas de fans de Carlos, el CEO gay. Amor en Melilla. Y los comentarios llovían como ácido, farsante. ¿Y tu hija? En Melilla no caben maricones como tú. Me acurruqué en el sofá. El cuerpo pesado como plomo. Sintiendo el mundo cerrarse. Llamé a Carlos. Pero saltó el buzón. El silencio fue peor que los insultos, era la confirmación de mi peor miedo, yo era el error que él deseaba ocultar. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Y por primera vez. No las contuve. Me rompí allí. En la penumbra. Con el eco de los flashes quemándome los párpados. ¿El secreto? ¿Qué había sido nuestro escudo? Ahora era una bomba que nos destrozaba a los dos. Al amanecer. El vídeo era viral. Desayuné con el móvil en la mano. Viendo cómo Carlos Gay Melilla trepaba en tendencias. Periódicos locales lo recogían, escándalo en el Palace, el magnate y su chofer. Fotos borrosas.
pero inconfundibles, mi silueta tatuada en la retina del mundo. Intenté contactar a Carlos, un mensaje. 2. 10. Pero nada. En cambio, mi hermana llamó desde Málaga. Manu. ¿Estás bien? La gente habla. Colgué. Incapaz de articular palabras. Salí a la calle, donde el sol de Melilla me cegó como un verdugo. Y caminé hasta la frontera, mirando las alambradas retorcidas que separaban sueños de realidades. Allí, sentado en una roca, el dolor se asentó. No era solo la exposición. Era la certeza de que Carlos me abandonaría para salvar su piel. Me sentía vacío. Un cascarón conducido por inercia. Y en ese abismo, una vocecita susurró: «Huye». ¿Pero a dónde? Melilla era mi jaula. Y Carlos, mi única llave. El día se arrastró en una niebla de llamadas ignoradas y miradas furtivas. En el supermercado, una cajera me sonrió con lástima: «Ánimo. Guapo. El amor lo vence todo». Pero yo sabía que no, en esta ciudad de exilios internos. El amor era el primero en caer. Regresé al coche. El Mercedes negro, ahora un ataúd sobre ruedas. Y conduje sin rumbo, pasando por el barrio donde crecí. Por las murallas que habían visto siglos de secretos enterrados. El teléfono sonó por fin. Era él. «Ven a casa. Ahora». Su voz era un hilo tenso. Y yo obedecí. Porque incluso roto, el hábito es más fuerte que el orgullo. Cuando llegué al ático, Lucía abrió la puerta con ojos rojos de llorar. «Manuel. ¿Por qué la gente dice esas cosas de papá?» La abracé torpemente, murmurando tonterías sobre malentendidos. Mientras Carlos esperaba en el salón, con una copa en la mano y la mandíbula apretada. «Siéntate», ordenó. Y yo lo hice, sintiéndome como un acusado en el banquillo. «Esto es un desastre», empezó, paseando como un león enjaulado. «La junta directiva llama. Inversores se retiran. Y Lucía. Dios. ¿Manu? ¿Qué le digo?» Sus palabras me cortaron. «No nosotros, sino yo». «¿Y yo qué? ¿Carlos? ¿Soy el villano de tu historia?» Él se paró, mirándome por primera vez con algo parecido a culpa. «No es eso. Pero tengo que protegerla. Protegernos». Lágrimas asomaron a sus ojos. Pero no me tocó. En ese momento, el shock me invadió. El hombre que me había hecho sentir vivo ahora me veía como una carga. Me levanté, las piernas temblando. Entonces, «Adiós». Salí sin mirar atrás. El eco de su espera persiguiéndome como un fantasma. Los días siguientes fueron un torbellino de vacío. Como si Melilla se hubiera tragado el color y me hubiera dejado en blanco y negro. Dormía de día. Conducía de noche, cualquier trayecto. Para no pensar. Y el Mercedes se convirtió en mi confesionario rodante. El vídeo seguía circulando, mutando en memes crueles: yo, el chofer caliente; Carlos, el magnate reprimido. Redes sociales explotaban con debates: feministas de Madrid defendiendo el amor libre, conservadores de Ceuta clamando escándalo moral. Pero para mí, era solo ruido. El verdadero dolor era el silencio de Carlos.
Esa ausencia que dolía más que los insultos. Intenté borrarlo, cambié la contraseña del móvil. Evité el puerto donde solíamos aparcar. Pero su fantasma estaba en todas partes, en el olor a café de la máquina del coche. En las canciones de Rosalía que sonaban en la radio. La ciudad. Siempre chismosa. Se volvió hostil. En el bar de la esquina. Antiguos conocidos me daban palmadas condescendientes, ánimo. ¿Manú? Todos follamos con el jefe alguna vez. Reía por inercia. Pero por dentro me desangraba. Mi hermana vino de visita. Trayendo paellas caseras y consejos no pedidos, vete de ahí. Hermano. Madrid te espera. Pero huir equivalía a admitir derrota. Y yo. Terco como las rocas de la costa. Me aferraba a los restos. Una noche. Solo en la playa de la Vieja. Tiré mi reloj, el ancla, al mar. Viendo cómo las olas lo devoraban. Que te jodan. Carlos. Susurré. Pero las lágrimas traicionaron mi rabia. El punto de quiebre me había dejado entumecido, ya no dolía con filo. Sino con un peso sordo. Como llevar una losa en el pecho. Entonces llegó el clímax. No con truenos. Sino con la quietud de una confesión largamente reprimida. Era un martes de lluvia torrencial. El tipo de aguacero que inunda las calles de Melilla y obliga a todos a refugiarse. Yo estaba en el taller. Cambiando el aceite del coche por enésima vez, un ritual inútil para mantener las manos ocupadas. Cuando mi teléfono vibró. No era un mensaje, era Lucía. Manuel. Por favor. Ven. Papá no está bien. El pánico me erizó la piel. Conduje a través del diluvio. Los limpiasultrasonidos luchando contra el agua. Y llegué al ático empapado. Con el corazón en la garganta. Ella abrió. Pálida como un espectro, se ha encerrado en su estudio desde ayer. No come. No habla. Dice que es tu culpa. Entré sin pensarlo. El agua goteando en el suelo de parquet. El ático. Antes un santuario de luz y mármol. Ahora parecía una tumba, cortinas corridas. Platos sucios en la mesa. Golpeé la puerta del estudio. Carlos. Ábreme. Por Lucía. Silencio. Luego un clic. Lo encontré hundido en su sillón de cuero. Barba de 3 días. Ojos hundidos en ojeras. Sobre el escritorio. Pilas de papeles, renuncias de inversores. Emails de la Junta, tu conducta es incompatible con la imagen de la empresa. Una botella de whisky medio vacía a su lado. Vete. ¿Manú? Murmuró. Sin mirarme. Has arruinado todo. Sus palabras me encendieron. Por primera vez. No me callé. No. Tú lo arruinaste. Cobarde. 3 años fingiendo. Besándome en las sombras mientras planeabas tu vida, normal. ¿Sabes lo que es eso? Es matarme un poco cada día. Me acerqué. Temblando de furia contenida. Te di todo, mi silencio. Mi orgullo. Mi jodido corazón. ¿Y tú? ¿Qué? Me usaste como un secreto sucio para calmar tu soledad. Él levantó la vista. Y vi el abismo en sus ojos, no ira. Sino un dolor crudo. Desnudo.
No lo entiendes. Lucía. La empresa. Mi vida es esto. Manu. No puedo tirarlo por la borda por. Se calló. Pero la palabra nosotros flotó implícita. Ahí. En ese estudio que olía a fracaso y a Bourbon. Solté lo que nunca había dicho. Te quiero. Carlos. No como un chofer a su jefe. Sino como un hombre a otro. Pero no puedo seguir siendo tu fantasma. Elige, o sales del armario conmigo. O me voy para siempre. Mi voz se quebró. Pero no aparté la mirada. Él se levantó. Tambaleante. Y por un segundo pensé que me golpearía. En cambio, me abrazó. Sollozando contra mi hombro. No puedo. Dios. No puedo perderla. Sus lágrimas mojaron mi camisa. Y en ese abrazo roto. Vi la verdad, nuestro amor era real. Pero su miedo era más grande. Lo aparté suavemente. Entonces. Adiós. Salí del estudio. Pasando por Lucía, que me miró con ojos suplicantes. Dile a tu padre que lo siento. Le dije. Y bajé las escaleras. El lluvia azotándome como un latigazo final. Afuera. El mundo seguía girando, coches chapoteando en charcos. Vendedores ambulantes gritando ofertas. Pero yo me sentía liberado. Aunque destrozado. Había dicho lo indecible. Había roto la cadena. Conduje al puerto. Donde el mar rugía enfurecido. Y grité al viento, soy gay. Joder. Y lo digo yo. Nadie me oyó. Pero no importaba. El clímax no fue un beso épico ni una pelea, fue esa declaración silenciosa. El momento en que elegí mi verdad sobre su comodidad. Regresé a mi apartamento. ¿Exhausto? Y por primera vez en días. Dormí sin pesadillas. Pero la catarsis trae su precio. Al día siguiente. Las noticias estallaron de nuevo, Carlos había dimitido temporalmente de la empresa. Citando, problemas personales. Rumores de divorcio retroactivo. De terapia. De un escándalo que amenazaba con hundir su imperio. Yo. Ajeno pero no indiferente. Vi su foto en el periódico, rostro demacrado. Ojos perdidos. Lucía me escribió, papá está mal. Dice que te echa de menos. Ignoré el mensaje. Pero el corazón se me apretó. En el barrio. Las miradas cambiaron, de burla a respeto. Quizás. Un vecino. Un viejo pescador. Me dio una palmada, bien hecho. Chaval. Aquí. El mar no miente. Y tenía razón, en Melilla. Las verdades flotan como corchos en las olas. La resaca del clímax me dejó en un limbo gris. Donde los días se fundían como niebla en el estrecho. Renuncié al trabajo, un email seco a recursos humanos, circunstancias personales. Y vendí el Mercedes a un concesionario de Ceuta por una miseria. Sin ruedas. Melilla se sentía más pequeña. Más asfixiante, caminaba por sus calles empedradas. Pasando por el zoco donde marroquíes vendían especias y sueños. Y me preguntaba si alguna vez escaparía de esta isla continental. El dinero escaseaba, ahorros de 3 años se evaporaban en alquiler y cerveza. Pero el verdadero vacío era interno, extrañaba a Carlos no como amante, sino como amigo.
Ese confidente que conocía mis grietas. Él. Mientras tanto, pagaba el precio de su indecisión. Las noticias lo perseguían, la Junta lo destituyó formalmente, alegando daño a la reputación. Y su fortuna, esos hoteles relucientes en la costa, se tambaleó con demandas de inversores. Lucía se mudó temporalmente a casa de una tía en Málaga. Por el bien de la niña, decían los tabloides. Yo lo veía en pantallas de bares, entrevistas evasivas donde murmuraba sobre lecciones aprendidas. Pero sus ojos gritaban hondo. Una noche, borracho de solo, busqué su perfil en Instagram, aún privado. Pero con stories de playas vacías. Captions como reflexionando. Quise escribirle, pero borré el mensaje a medio teclear. El orgullo. Ese último bastión. Me salvaba de arrastrarme de vuelta. La sanación llegó a trompicones. Como olas irregulares. Empecé terapia en el Centro de Salud Pública, un psicólogo marroquí español llamado Ahmed. Con acento suave y ojos que no juzgaban. El amor no es posesión. Manuel. Me dijo en nuestra primera sesión. Mientras yo desgranaba el nudo de años reprimidos. Es soltar. Lágrimas fluyeron. Liberando veneno acumulado, el miedo infantil a la desaprobación materna. La soledad de bares clandestinos. La euforia y el terror de Carlos. Ahmed me recomendó un grupo de apoyo LGBT en la Asociación Arcoíris de Melilla, reuniones en un local cutre cerca de la Plaza de Toros. Con café aguado y caras marcadas por batallas similares. La primera vez. Entré temblando. Pero hallé hermanos, Pedro. Un profesor que había perdido su custodia por influencias indebidas, Sofía. Una lesbiana activista que organizaba marchas contra la homofobia fronteriza. Bienvenido al Club de los Supervivientes. Bromeó Pedro. Y por primera vez. Reí de verdad. Allí. Empecé a reconstruirme. Compartí mi historia, el chofer y el CEO. El vídeo viral. La confesión que lo cambió todo. Y en vez de lástima, recibí aplausos. ¿Hiciste lo correcto?, dijo Sofía. En esta ciudad, salir es revolucionar. Salí de esas reuniones con el pecho más ligero. Uniéndome a pintadas en las murallas, amor sin vallas. No era heroísmo, era supervivencia. Paso a paso. Encontré curro temporal como repartidor en una app, bicicleta en vez de coche. Viento en la cara como bálsamo. Pedaleaba por el Real. Entregando paquetes a familias que me miraban con curiosidad renovada. Tú eres el del vídeo. ¿No? ¡Qué valiente! El estigma se diluía. Reemplazado por una solidaridad callada. Como en las ciudades sitiadas donde la gente se une contra el exterior. Carlos reapareció en mi órbita de forma indirecta. Una carta llegó a mi buzón, manuscrita. Con su letra angulosa, Manu. Lo perdí todo. Pero gané claridad. Lucía sabe la verdad ahora, llora. Pero entiende. Ojalá hubieras esperado. Te quiero. Siempre. La leí bajo la luz amarilla del portal. El papel temblando en mis manos. Quise quemarla. Pero en cambio, la guardé en una caja con fotos nuestras, robadas. Espontáneas. No respondí, no podía. Su precio era real, vi en noticias cómo vendía propiedades para saldar deudas. Mudándose a un piso modesto en el centro. Fotos de él en protestas locales. Defendiendo derechos humanos con un cartel que no mencionaba lo nuestro.
Pero olía a redención tardía. Hablé con Lucía por teléfono, ella llamó. Valiente como su padre, Manuel. Papá está destrozado. Dice que fue un idiota. ¿Lo fue? Respondí. Pero con ternura. Dile que lo perdono. Pero no vuelvo. La curación no era lineal, había recaídas. Noches en que soñaba con su tacto. Amaneceres con resaca emocional. Pero Melilla. Con su crudeza. Me enseñaba resiliencia, vi a inmigrantes saltando vallas. Arriesgándolo todo por un mañana incierto. Y pensé, si ellos pueden. Yo también. Empecé a escribir un blog anónimo sobre amores en la frontera. Desahogando en palabras lo que el corazón no podía. Lectores de toda España comentaban, tu historia me dio fuerzas para salir. Era catártico. Un puente hacia algo nuevo. Ahmed lo celebró, estás viviendo auténtico. Manuel. Eso es victoria. Poco a poco. El mundo se expandió. Una oferta de trabajo llegó de una ONG en Málaga, coordinador de voluntarios para refugiados LGBT. Y aunque dolía dejar Melilla, supe que era hora. Empaqué mi vida en 2 maletas, la caja de recuerdos. Fotos de mi madre sonriente. El blog impreso. La despedida fue en la playa de la Hípica. Donde todo empezó, arena fría bajo los pies. Mar susurrando secretos. Enterré una nota para Carlos, gracias por enseñarme a amar. Y a soltar, y la cubrí con conchas. No hubo lágrimas, solo paz. Esa quietud después de la tormenta. La mudanza a Málaga fue como inhalar aire puro después de años en una mina. La ciudad me recibió con su bullicio cosmopolita, calles anchas llenas de terrazas. El sol sin la ferocidad africana. Y un anonimato bendito donde nadie me señalaba como el chofer del escándalo. El piso era un cuchitril en el centro histórico. Con vistas a la Alcazaba y vecinos que saludaban sin indagar. Empecé en la ONG de inmediato, reuniones con chicos que habían cruzado el estrecho huyendo de familias homófobas en Rabat o Tetuán. Historias que hacían palidecer la mía. Bienvenido al frente. Me dijo mi jefa. Una activista lesbiana con tatuajes de banderas arcoíris. Y lo era, organizaba talleres de autoestima. Acompañaba denuncias policiales. Y por las noches. Bebía cañas con el equipo. Riendo de batallas ganadas. Pero el pasado no se evapora, se filtra como humo. Carlos me encontró, o yo lo permití. Dejando pistas en el blog. Un email llegó una mañana de octubre, estoy en Málaga por negocios. ¿Café? Solo hablar. Dudé. El viejo tirón en el estómago regresando. Pero respondí, vale. En la plaza de la Merced. A las 6. Llegué temprano. Nervioso como en una primera cita. Y lo vi aproximarse, más delgado. El cabello con canas prematuras. Pero con esa postura erguida que desafiaba al mundo. Nos abrazamos torpemente, un roce de hombros. No más. Y pedimos cafés solos. ¿Te veo bien? Dijo. Y yo asentí, tú. ¿Cambiado? Lo estaba, ojos más suaves. Arrugas de preocupación en la frente. Hablamos durante horas. El sol poniéndose sobre los tejados. Me contó su caída, la empresa vendida a competidores. Deudas que lo obligaron a hipotecar la casa de Melilla. Lucía adaptándose a la escuela en Málaga con terapia semanal. Ella me salvó. Confesó.
Me obligó a ser honesto. Ahora sale con una chica. Y me mira como si yo fuera el héroe por fin. Reí. Amargo, o el villano redimido. Admitió su cobardía, te usé. Manu. Te quise tanto que me aterrorizaba. Pero perdí lo mejor por miedo. Sus palabras dolían. Pero curaban, era la validación que necesitaba. Yo también fallé. Admití. Me quedé por comodidad. No por fe. Terminamos el café en silencio. Y al despedirnos, me besó la mejilla, si alguna vez. No. Corté gentil. Somos amigos. Carlos. Eso basta. Ese encuentro fue un bálsamo. Pero no el cierre. Regresé a mi rutina con renovada energía, el trabajo me absorbía. Con viajes a campos de refugiados donde contaba mi historia como faro. Conocí a gente nueva, un voluntario llamado Javier. Con sonrisa torcida y pasión por el flamenco. Pero no forzó nada, el amor volvía a ser posibilidad. No urgencia. Escribí más, el blog creció. Atrayendo invitaciones a podcast en Madrid. Donde debatía el precio de la visibilidad con un público que aplaudía. Melilla se sentía lejana. Un capítulo cerrado. Aunque soñaba con sus murallas. Con el mar que nos unió y nos separó. Carlos pagaba aún, vi en noticias como demandaba a los fans por invasión de privacidad, ganó. Pero el dinero no devolvía la dignidad perdida. Se reinventó como consultor freelance. Mudándose a Málaga con Lucía. Y nos cruzamos en eventos, él. Hablando de resiliencia empresarial, yo. De resiliencia queer. Una vez. Después de una charla conjunta en la universidad. Compartimos una copa. Míranos. Dijo riendo. De viral a visibles. Asentí. Sintiendo el cierre, su OIHN era genuino. Pero mi libertad. Irrenunciable. La sanación se profundizó en detalles cotidianos, mañanas de yoga en la playa de la Malagueta. Donde el Mediterráneo me lavaba las dudas, cenas con amigos de la ONG. Donde el vino soltaba lenguas y risas. Javier se convirtió en más, besos robados en callejones. Planes de fin de semana en la Axarquía. Pero sin prisas, era amor ligero. Sin jaulas. Llamadas a mi hermana se volvieron frecuentes, orgullosa de ti. ¿Manu? Y en Navidad. Visité Melilla por primera vez desde la ruptura, caminé por la marina. Toqué las murallas. Y sentí no nostalgia, sino gratitud. La ciudad me había forjado. Roto y rehecho. El año nuevo trajo una calma profunda. Como el mar en calma después de la galerna. Málaga se había convertido en hogar, el trabajo en la ONG florecía. Con un proyecto nuevo para apoyar a jóvenes trans en la frontera. Y mi blog. Ahora con miles de seguidores. Se transformó en un libro, de chofer a faro, Memorias de un amor viral. Editado por una pequeña casa en Barcelona. La portada, una silueta de coche contra el atardecer de Melilla. Con el estrecho como telón. Firmas en librerías locales me rodeaban de abrazos, me salvaste la vida. Decían lectores con ojos húmedos. Era surreal. Pero real, el dolor transmutado en luz para otros. Carlos y yo manteníamos una amistad frágil pero verdadera, cafés esporádicos. Mensajes de cumpleaños. Y una vez. Una cena familiar con Lucía. Ahora 16 y ferozmente aliada. Papá era un capullo. Bromeó ella.
¿Y el río? Admitiendo, y tú me lo recuerdas. Su redención era lenta, terapia grupal. Donaciones anónimas a causas LGBT. Un podcast donde confesaba mi cobardía me costó el amor. No buscaba perdón mío, lo tenía. Sino paz propia. Veía en él al hombre que amé, vulnerable. Humano. Pero ahora sin el pedestal. Mi vida se llenó de texturas nuevas. Javier y yo alquilamos un piso con terraza, donde plantamos tomateras y bailamos salsa en pijama. Viajes por Andalucía, Ronda. Con sus puentes imposibles, Sevilla. Con sus patios floridos, nos unían sin cadenas. Pero el eco de Melilla persistía, en sueños. Conducía el Mercedes por sus calles. Con Carlos en el asiento trasero. Riendo. Despertaba sonriendo. No con dolor. Amé. Mi terapeuta de antaño. Me escribió desde la frontera, has soltado el ancla. Ahora. Navega. El cierre llegó en una primavera luminosa. Durante la presentación del libro en el Ateneo de Málaga. La sala bullía, amigos. Familia. Extraños con historias propias. Leí un pasaje sobre el clímax, esa confesión en el estudio. Y el silencio fue ensordecedor. Roto por aplausos que vibraron en mi pecho. Carlos estaba en la primera fila. Con Lucía a su lado. Ojos brillantes. Al final. Me abrazó, estoy orgulloso. No más, bastaba. Ahora. Camino por la playa al amanecer. Pies en la arena húmeda. Mar lamiendo promesas. Me pregunto, ¿valió la pena el dolor? Sí. Porque en las grietas creció la fuerza. Melilla me enseñó a esconder, Málaga. A brillar. Y si el amor vuelve, en Javier. O en quien sea. Lo recibiré abierto. Sin retrovisores. Al final. No se trata de virales o escándalos, se trata de mirar al horizonte y decir, estoy aquí. Soy yo. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Qué secreto sueltas hoy?